¿Qué tal, estimados amigos de YAP TV? Estamos iniciando en esta ocasión una entrevista con Fabián Espín, siempre empeñados en conocer a la persona. ¿Quién es el candidato? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Ha cambiado? En esta ocasión hablamos con Fabián Espín, dirigente del movimiento Revolución Ciudadana y candidato, perdón, ya me corrigieron por el micrófono, candidato a concejal de Guayaquil por el distrito número 3. Empezamos entonces, Fabián Espín, bienvenido a YAP TV. ¿Dónde nació? ¿Cuál es su origen, su infancia? Comencemos, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, a todos los amigos que nos escuchan y que nos escucharán por Jack TV. Inicialmente, agradecerle el espacio y reafirmarle el compromiso con el trabajo que realizan los medios de comunicación digitales independientes. Yo creo que en la globalización, en el momento en el que nos encontramos, los medios de comunicación como el de ustedes juegan un rol fundamental en el desarrollo de la sociedad. Así que muchísimas gracias por el espacio y felicitarles. Como usted bien me presentaba, mi querido Raúl, muchas gracias. Mi nombre es Fabián Espín, soy candidato a concejal de Guayaquil por el tercer distrito de Guayaquil. Soy guayaquileño, tengo 31 años. Respondiendo a su pregunta, mi querido Raúl, yo nací al norte de la ciudad. Mi barrio de origen natal, por así decirlo, es Bastión Popular. Todos los candidatos de la lista de la Revolución Ciudadana somos gente que venimos de las entrañas de la ciudad, de los barrios más olvidados y más atrasados de la ciudad de Guayaquil. Justamente por eso es que conocemos la realidad y nos animamos a participar en política. Yo viví en Bastión hasta los 18 años. Justamente el día que cumplí 18 años me mudé acá al centro con mi familia. Mi familia es oriunda del centro desde hace generaciones. Regresamos acá por situaciones de seguridad y bueno, pues acá me quedo porque como le digo, mi familia siempre ha sido acá del centro y es bastante interesante vivir acá. Todos los caminos le conducen al centro. Claro, Fabián, ahora, hablando un poco de tu infancia, ¿cómo fue? ¿En qué escuela estuviste? ¿En qué sector vivías? ¿Cómo era el entorno donde tú creciste? Como te decía, Raúl, yo crecí en el bloque 3 de Bastión Popular. Todos conocemos Bastión Popular. Bastión es un sector, es una invasión. Ahora ya es una cooperativa, ya es un sector legal, pero en sus inicios Bastión Popular era una invasión que fue propiciada, como tantas, por dirigentes, por terratenientes, por invasores de tierra. Yo creo que tuvo una infancia muy hermosa, como la de muchas de las familias de los niños y niñas que crecimos en los 90 en Guayaquil, llena de carencias, pero feliz. Soy el segundo de 4 hermanos. Mi mamita, una madre soltera que trabajó toda su vida para poder sacarnos adelante, nunca nos faltó el pan, nunca nos faltó un techo donde guarecernos y nunca nos faltó la educación y la ropa. Yo creo que en medio de las carencias, en medio de la pobreza que subsistía en todo Bastión, tuvimos una infancia feliz. Recordaba hace días, ahorita que estamos en invierno, ah, ahí cerca de la casa había como una especie de brazo de agua, ¿verdad? Que venía desde el río Daule. Y ahí jugábamos todos los inviernos. Se llenaba de agua, pues no había calles asfaltadas. Era un brazo natural de agua, ¿no? Que con el invierno crecía. Entonces ahí jugábamos con los muchachos del barrio durante los inviernos, con mis hermanos. Realmente fue muy hermoso, te insisto, Raúl, en medio de las carencias, en medio de la pobreza, en medio de la violencia, porque crecer en un barrio como ese, en el que hasta antes del 98, el 99, todavía seguía habiendo problemas con los terratenientes, la bala zumbaba, la delincuencia imperaba, nunca ha sido diferente por allá, pero en medio de eso pues supimos buscar la felicidad. Claro, ahora, ¿qué les llevó a ustedes o quién ejerció? Quizá me vas a decir tu mamita, te acabé de escuchar hace un momento, pero ¿quién o quiénes ejercieron? Como para que tú tomes la decisión, como dices, crecer en un barrio caliente, en un barrio difícil, en un sector difícil, pero tomaste la decisión de seguir estudiando, de progresar, de avanzar en tu vida. ¿Quiénes influyeron? Yo creo que el entorno, Raúl, como te digo, el barrio era un barrio muy pobre. Yo estudiaba, por los esfuerzos de mi mamita, salíamos al centro de la ciudad a estudiar. Estudié en una escuela particular en el centro de la ciudad. Era una escuela subvencionada, ¿verdad? Era pagada por gente rica para niños pobres. Entonces,
pudimos tener una buena educación. Entonces, al salir, ¿no? Tú te das cuenta, el contraste de las calles llenas de lodo, de la pobreza, de las casas de caña, y cuando tú salías al centro de la ciudad y veías, claro que Guayaquil no ha sido opulente, pero sí veías la diferencia, ¿verdad? Entre la zona regenerada, donde ya había llegado la supuesta regeneración urbana, y la inmensa mayoría de Guayaquil, porque no solo Bastión es así, así era Gómez de Sinaí, así es el Guasmo, así es la Trinitaria, así es todo Guayaquil. Entonces, esas enormes diferencias de atención en servicios públicos, porque los mismos impuestos se pagan en el centro, al sur que al norte, nos llevaron poco a poco a empezarnos a involucrar en política. Mi mamá es una de las fundadoras del movimiento de la Revolución Ciudadana, en esa época Movimiento País. Entonces, desde pequeño me fui involucrando en la actividad política. Antes del surgimiento de la Revolución Ciudadana, mi mamá con varios líderes barriales en Bastión Popular, eh, participaban de talleres de capacitación que brindaba el CEPAN. Un abrazo para mis compañeras del CEPAN, gente muy trabajadora, mujeres muy valiosas que han aportado muchísimo, muchísimo para erradicar la violencia en los sectores urbanos populares. Entonces, a partir de esas experiencias, me fui involucrando un poco en estas cuestiones de activismo, y aquí estamos, ¿no? Casi Claro. 15 años después, porque es la mitad de mi vida, aquí estamos en este nuevo reto que, asimismo como mis compañeras del CEPAN, buscamos en este momento, desde el poder político, poder cambiar la realidad de la gente. Fabián Espín, ¿cuántos años tienes y cómo fue tu adolescencia ya? 14, 15, 16 años, esa etapa difícil donde principalmente el hombre, creo, que ya empieza a buscar su espacio, a salir adelante, alegrías, tristezas, obstáculos que a veces con los cabezas uno se choca de frente. ¿Cómo fue tu adolescencia? Fue un poco interesante entrevista, Raúl. Sabes que nunca me habían preguntado estas cosas en entrevistas, Eso pero qué queremos bonito, conocer. qué chévere, ¿Quién qué hace la chévere. Sabes propuesta? que Porque mira, Fabián, hay un tema, aprovecho con lo que tú dices. Las propuestas, algunos se las dan hechitas, otros la han hecho, otros la conocen, como tú dices, yo he vivido en el entorno y sé lo que hay que hacer. Pero mucha gente se pregunta es quién lo propone y de acuerdo a su historia lo podrá cumplir eso que lo opine quien lo está viendo en este momento. Fabián, ¿cómo, insisto en la pregunta, ¿cómo fue tu adolescencia entonces? no, es muy interesante estos espacios, definitivamente, Raúl, porque la gente tiene que saber por quién va a votar, tiene que conocer los aspectos fundamentales de la vida de uno. El que uno esté haciendo vida pública no significa que no tengamos vida privada, pero en esos aspectos de la vida privada es importante que la gente los conozca, porque para eso porque estamos en la vida pública. Eh, yo te insisto, Raúl, al igual que mi niñez tuvo una infancia, una adolescencia bonita, yo creo que como todos los hombres y las mujeres, ¿verdad? Que pasamos por esa edad llena de confusiones. Mi vocación siempre ha sido las ciencias sociales, ¿verdad? El derecho, inicialmente me vi obligado a estudiar algo que no me gustaba, entonces fue un poco difícil, ¿verdad? Luego ya pude conversar con mi mamá, nos organizamos y me dejó tomar mis propias decisiones. A partir de ese momento fue un poco más tranquilo. Es público, para nadie es un secreto mi orientación sexual. Yo soy gay, tengo una hermosa relación hace varios años con tengo un hombre maravilloso en la vida. Entonces, imagínate tú, Raúl, para un joven, ¿verdad? En un sector urbano popular, es más difícil, ¿verdad? Por todas las implicaciones sociales que tiene esto, ¿verdad? Yo, si tuve una etapa difícil en mi adolescencia, fue creo que esta, la verdad, para poder asumir todas esas cuestiones, entender que no es nada malo, el amor es uno solo, ¿verdad? Y se demuestra de diversas maneras, pero entender todo eso gracias a todas estas taras, a todas estas cuestiones malas que nos han puesto socialmente, ¿no? Es difícil, ¿verdad? Entender que uno no hace nada malo, entender que somos seres humanos iguales, entender que solamente es un diferente tipo de amor, pero que amor es amor al final del día. Fue un proceso diferente, fue un proceso complejo, pero que con el apoyo de la familia, los amigos, mis amigos del partido, nunca, te digo, Raúl, me he sentido discriminado en mi familia, ni mi familia de verdad, ni la familia de mi partido. Eh, Mi adolescencia, parte de mi adolescencia fue dentro del partido, entonces te puedo decir también que gracias a Dios tuve una bonita adolescencia, y bueno, en medio de este camino, pues la adolescencia nos llevó a la adultez, que ya estábamos aquí.
Ya a los 19 años fue mi primer, a los 18 años fue mi primer empleo en el gobierno, los 19, perdón, lo asumimos con mucha responsabilidad y hasta aquí nos ha traído la vida. Fabián Espín, interesante que seas realista, que digas la verdad. Eso es lo que quiere conocer la audiencia, la verdad de su historia. Principalmente en la década del 90 con la cual tú te identificas, había muchos tabúes de que el gay principalmente era una persona que iba a destruir al mundo. El gay era una persona que prácticamente los padres tenían que esconderla detrás de una mesa, esconderla en un cuarto oscuro, porque eran la vergüenza. Lo digo con profundo respeto, porque ese era el pensamiento. Dos puntos totalmente aparte, pero el trato era en cierta forma similar con las personas con discapacidad. Ya, un castigo de Dios. Así más o menos se lo llegaba a interpretar. Pero conforme han pasado los años, esto ha ido cambiando. Esto quizás modificó un poco tu orientación hacia la vida, ese rechazo que quizás tuviste en ciertos momentos, tu manera de mirar el mundo. ¿Tú rechazas a aquellas personas que en algún momento te rechazaron o qué actitud tomaste? Por favor, Fabián Espí. Mira, yo, como te decía Raúl, puedo decir que he sido un hombre con suerte. Nunca, no recuerdo honestamente, seguramente sí, porque son cosas que pasan, pero no recuerdo un caso real en el que haya sufrido discriminación por mi orientación sexual, nunca, felizmente, pero conozco casos de cerca. Nuestra sociedad, la sociedad ecuatoriana, la sociedad latinoamericana, son sociedades altamente machistas, son sociedades altamente discriminatorias, que son cosas que tenemos que abandonar, ¿verdad? No debemos de rechazar a nadie. La gente que tiene criterios equivocados sobre la homosexualidad, sobre la despenalización del aborto, sobre cosas sensibles, no voy a decir si están equivocados o no, porque no es mi rol juzgar esas posiciones, pero definitivamente sí es importante entender que estas posiciones que tenemos son marcadas por nuestras crianzas, ¿verdad? Yo soy creyente, ¿verdad? Pero yo creo en un Dios de amor. No creo en el Dios el Dios juzgador, el Dios que atormenta, el Dios que castiga, el Dios que condena al infierno, esas cosas no existen, a la gente por sus decisiones personales, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones lamentablemente son crianzas, son cuestiones que nos han metido en la cabeza durante muchos años, ¿verdad? Y este tipo de actitudes son el resultado de eso. La homosexualidad, como el consumir alcohol, como el consumir sustancias que ahora llamamos sujetas a fiscalización, son inherentes a la especie, ¿verdad? Yo soy historiador, conozco la historia de la humanidad desde el inicio, desde que nos bajamos del árbol hasta el día de hoy, y te puedo decir, Raúl, que es algo hasta biológico, ¿verdad? La homosexualidad, como el consumo de alcohol, ha sido algo que ha estado presente. No lo estoy equiparando, por si acaso, son cosas totalmente diferentes, pero son cosas que han estado presentes en las sociedades más antiguas de nuestra civilización. En la antigua Grecia, por ejemplo, era algo natural. Entonces, estas actitudes son cosas que se generaron a partir del dominio, ¿verdad?, de ciertas corrientes políticas, religiosas en el occidente. Son cosas que, te insisto, Raúl, debemos de avanzar. La homosexualidad, el matrimonio igualitario, el aborto por violación y todas esas cosas son cosas que nosotros debemos de entender y debemos de trasladar y evolucionar la discusión. Raúl, en este momento en el que se encuentra la humanidad, el calentamiento global nos está soplando la nuca, está a punto el planeta de reventar, la guerra en Ucrania, en Rusia, la globalización. Hay cosas tan importantes en este momento que nosotros nos pongamos a discutir. Exactamente, exactamente, Raúl. Hay cosas tan importantes que nosotros debemos de discutir como para ponernos en este momento del mundo en el que vivimos, del tiempo en el que vivimos, como para preocuparnos con quién se acuesta o no otra persona. Yo creo que son discusiones que debemos de abandonar para realmente abordar las cosas sustanciales, como por ejemplo que los políticos en este país se nos roban la plata al frente de nuestras narices, o que, te insisto, el mundo está a punto de reventar, de explotar, gracias a las emisiones que se están enviando para afuera. Exactamente. Entonces, yo creo, y creo que es parte de la invitación y aprovecho, necesitamos posesionar, necesitamos discutir cosas que realmente sí son importantes. No nos debería de importar con quién se acuesta la vecina al lado o el vecino al frente. Decía un gran latinoamericano, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Y así como tú trataste de separarle
Yo soy profesor, trato de ser un poquito más para los niños. Un libro muy aparte es el de las discapacidades. La tesis de mi maestría es en discapacidad. También conozco que a través de la historia, personas con discapacidades fueron incineradas por el simple hecho de que eran una vergüenza para la familia o para la población. Fabián Espín, avanzando en esta entrevista y sobre todo gracias por ser tan directo, tan transparente y ser tú mismo. Está bien, eso es lo que queremos los electores, personas que nos digan la verdad para saber si dentro de lo que firmaron, un papel firmado en el Tribunal Electoral, lo van sí o no a cumplir, pero por su trayectoria. Fabián Espín, ahora, ¿qué te llevó a la política? O sea, me dice que tuviste una madre que de todas maneras estaba. Sí, es como que nos ponen el chip, como que lo llevamos en la sangre. Pero ¿qué te motivó? Porque así como tú dices, en este país, en todos los países del mundo, hay políticos que hacen quedar mal a la clase y hay millones de jóvenes desilusionados. ¿Por qué no tú? Yo creo que tuvimos un buen ejemplo. Al presidente Correa le pueden decir cualquier cosa, pero definitivamente es un hombre que amó, que ama a su país. Yo crecí escuchándolo. Mi mamá es fundadora del movimiento, como te digo, Raúl, pero además no era necesario porque todos los sábados crecimos escuchando al presidente Correa durante la década pasada, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese ejemplo de amor por el país, ¿verdad? El haber crecido y haber podido notar las situaciones de desigualdad que existen en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad guayaquileña, es muy lacerante, Raúl, la enorme opulencia de Mocolí, de San Borondón, ¿verdad? Contra la pobreza infrahumana que existe en sectores como, por ejemplo, Monte Sinaí o acá en el Cristo del Consuelo. Todas esas enormes desigualdades que no son naturales. Por primera vez en la historia, el problema en la humanidad no es por falta de recursos, es por falta de distribución adecuada de esos recursos. Entonces, en busca de esa justicia social, porque creo que nosotros creemos firmemente que la justicia se funda en la justicia social. Es que decidimos hacer política. Yo me involucré en el movimiento, fui servidor público durante varios años. Una cosa es ser servidor público, otra cosa es ser militante de un partido político. Nosotros, yo como muchos de mis compañeros, fuimos además de ser servidores públicos, también participamos permanentemente en el movimiento y eso es lo que nos ha animado el día de hoy. Creo que todos tenemos que asumir un rol importante para el que nacimos y a nosotros, como te decía Raúl, la vida nos ha traído hasta este momento. Guayaquil está colapsada después de 30 años de administración, de una administración que lo único que ha hecho es tapar los problemas de la ciudad. Guayaquil, estamos atrás, tenemos el estero, tenemos el río. En 30 años Guayaquil se va a inundar. No vamos a tener una ciudad para poderle dejar a nuestros nietos. Con tanta pobreza, con tanta desigualdad, con el calentamiento global acosando nuestra ciudad y nuestro país, no queda nada más, mi querido Raúl, que asumir las responsabilidades que nos toca, ¿verdad? Y en este momento a nosotros nos ha tocado asumir una responsabilidad electoral, llevar el mensaje de esperanza, llevar el mensaje de cambio, llevar el mensaje de que Guayaquil sí puede ser una de las grandes ciudades del mundo, de verdad. Entonces, eso es lo que nos ha Claro, animado, estamos dispuestos a construir una ciudad diferente y es por eso que estamos aquí. claro. Ahora, por eso es importante siempre nutrirse con la historia de los candidatos. Conversábamos, por ejemplo, con Marco Toro, él es también aspirante a concejal por otra línea política. Ya él, en cambio, recordaba la década del 80, cuando en el sector de Pedro Pablo Gómez había los cerros, las montañas de basura, que obviamente por todavía no lo viviste, Marco y yo sí lo vivimos. Entonces, pero hablamos de la década del 80. Ahora tú hablas, en cambio, dejando a un lado el presente, hablas del futuro, hacia dónde va Guayaquil, o sea, tu visión de joven. 20, 30 años estaremos inundados. Perfecto, pero ¿con qué propuesta llegas tú específicamente, Fabián Espín, aspirante a la concejalía de Guayaquil en el distrito 3 por la lista 5 de Revolución Ciudadana? Yo creo firmemente, mi querido Raúl, no es una, tú lo decías, no es el agua tibia, no lo hemos inventado, el presidente Correa lo demostró, la inversión pública inteligente, Raúl, ayuda a dinamizar la economía. Nosotros proponemos que en lugar, y esto es algo claro, Raúl, en lugar de gastarnos el dinero de la ciudad en aromaterapias, en paredes pintadas, en mandar
a pintar la cara de las autoridades socialcristianas en el techo del salón de la ciudad, eso hacen, en lugar de gastarnos el dinero de la ciudad en cosas suntuarias, debemos utilizar esos millones en obra pública inteligente que reactive la economía, ¿verdad? Durante 10 años la economía se duplicó a través de la inversión pública inteligente. Nosotros proponemos la construcción de grandes proyectos habitacionales que solucionen de una buena vez el gran déficit habitacional que tiene Guayaquil. En Guayaquil hay un montón de gente sin casa, hay un montón de casas sin gente, hay un montón de terrenos que pueden ser utilizados para poder construir vivienda social, pero vivienda social al acceso de la gente. Realmente, Raúl, no son planes habitacionales estos que es los que construye el municipio, porque no están al alcance de todos. Están ayudando a una gran cantidad de familias, por supuesto que sí, pero no son a todas las familias que realmente necesitan. Proponemos reactivar la economía de la ciudad a través de la inversión de la obra pública inteligente. Nunca más gastarnos los recursos de la ciudad en banalidades, sino en cosas que logren satisfacer una necesidad del ciudadano y a su vez reactive la economía de la ciudad. Matamos dos pájaros de un tiro, Raúl. Esto no es el agua tibia, es lo que se hace en cualquier sociedad desarrollada, en cualquier sociedad moderna, ¿verdad? Proponemos eso. Lo primero que proponemos, y ahí es importante, es acabar de una buena vez por todas con el asunto de la inseguridad en Guayaquil. Nosotros asumiremos la co-competencia de seguridad que tiene el municipio de Guayaquil. Si es competente, el COTAT le da competencias para la seguridad ciudadana y de esa manera nosotros incrementaremos de 700 metropolitanos que pasan golpeando comerciantes en el centro de la ciudad, contrataremos 5.000 metropolitanos, los convertiremos en una policía ciudadana que ayude, que coordine con la Policía Nacional el bienestar de Guayaquil. Una vez que resolvamos el enorme problema de seguridad, Raúl, porque seguramente tú conoces, como todos los amigos de YAP TV conocen, no importa que tú tengas plata, no importa que tú tengas trabajo, no importa que tú tengas salud, si no tienes seguridad, no tienes nada. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, una vez ganada el municipio de Guayaquil y la prefectura del Guayas, es acabar de una vez por todas con el problema de inseguridad en Guayaquil y en Guayas, a través de la prefectura y reactivar la economía de la ciudad. ¿Cómo? De Guayas. ¿Cómo? A través de la inversión pública, municipal y provincial eficiente. Nunca más, Guayaquil querido, nunca más gente gastándose tus recursos en banalidades. Bueno, aquí en algo tienes razón. Todos los candidatos a concejal que hemos entrevistado aquí en YAP TV, de diferentes tiendas políticas, dice que recorren la calle, los llaman por su nombre, le dice ayúdenos en seguridad. Punto y aparte. Libro aparte, el resto de necesidades. Es prácticamente un libro a analizar que depende también del gobierno y, como suelen decir los alcaldes, no es de mi competencia, pero de todas maneras tienen que asumir también parte de la responsabilidad en ese sentido. Es que sí es su competencia, Raúl, y ahí es ¿Ya? importante que la gente lo sepa. El COTAC, el COTAC posibilita a las alcaldías a coordinar el Consejo Ciudadano de Seguridad. ¿Qué es el Consejo de Seguridad Ciudadana? Es un espacio cantonal que coordina la estrategia de seguridad ciudadana en las ciudades, en este caso en Guayaquil. No puede decir, y si la alcaldesa lo sigue repitiendo, peca o de vaga o que desconoce la ley, ¿verdad? Pero no es eso. Ella conoce perfectamente la ley. El problema aquí es que se hacen los locos con la gente. Ahí hay una diferencia enorme entre ellos y nosotros, mi querido Raúl. No es el agua tibia que la gente está preocupada por la seguridad. La diferencia es que nosotros sí lo asumimos desde un aspecto de responsabilidad. Nosotros hemos elaborado con participación ciudadana y de especialistas de mucho nivel, un plan de política criminal y convivencia ciudadana que propone soluciones reales, como por ejemplo la contratación de 5.000 metropolitanos para acabar con la inseguridad en Guayaquil. La diferencia entre otros candidatos y nosotros es que nosotros sí lo asumimos en forma responsable y no lo decimos solamente como discurso de campaña. La Revolución Ciudadana convirtió al Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina, en el segundo, Raúl, esas son cosas mayores. Después de estar en la cola, como estamos ahora, el gobierno de Revolución Ciudadana transformó al país en el segundo más seguro de la región. Es lo que tenemos pensado para Guayaquil con toda la experiencia que nos dio los 10 años del gobierno. Perfecto. Muchas gracias a ti, Fabián Espín. Confírmanos, Distrito 3, ¿qué sectores lo integran de la ciudad de Guayaquil? Eres candidato a concejal por la lista 5 de Revolución Ciudadana. ¿Qué sectores integran el Distrito 3 y qué sectores se está recorriendo esta semana? No, nosotros estamos recorriendo todo
el distrito 3 es el distrito central de Guayaquil, es la parte de las ciudadelas del norte, ¿verdad? Más las parroquias centrales, la parroquia Carbo, Concepción, Letamendi, Sucre, Olmedo, y varias parroquias más. Es todo el distrito central, el centro sur y las ciudadelas del norte de Guayaquil. Nosotros el día de mañana, hoy tenemos un gran conversatorio con dirigentes barriales en la parte de la Tarazana, que es parte del Distrito 3, y el día de mañana, hoy tenemos este encuentro con nuestro candidato alcalde Aquiles Álvarez, y el día de mañana vamos a recorrer el sector de Puerto Lisa, que está dentro de la parroquia Letamendi, que es parte justamente de nuestro distrito, Raúl. Perfecto. Muchas gracias a ti, Fabián Espín, por tu comparecencia aquí en YAP TV en calidad de candidato a concejal de la ciudad de Guayaquil por el Distrito 3. Algunos dirán, ¿por qué insisto candidato? Favoritismo. No, sino que antes de la entrevista dialogábamos y le digo precandidato. No, candidato, porque hasta las papeletas ya están por imprimirse esta semana. Exactamente, maestro. Un gusto, maestro, a quien ya te ve tener. Gracias, Yat. Un abrazo. La diferencia está en que una vez que se proclama la lista, a partir de ese momento ya eres candidato oficial. Muchas gracias, Raúl, a todos los amigos de YATV.